tal? Muy buenas. Día largo hoy, ¿eh? Llevamos un día larguito, ya sabemos que es un día complicado, que nos hemos comido unas cuantas charlas y que, bueno, pues todas las charlas son muy interesantes, pero ya estamos un poquito cansados. Así que la temática de hoy va a tratar exactamente de algo apasionante. Primero os voy a contar un poquito a los que no nos conozcáis quién es Active Trades. Y es que somos un broker que llevamos más de 22 años, un broker de origen suizo con sede central en Londres. Este broker además tiene presencia en 177 países y tenemos 5 organismos reguladores que vigilan por el cumplimiento de nuestra operativa para cuidar de todos vosotros. Además, y por si fuera poco, Lloyds Londres asegura a cada uno de nuestros clientes con 1.000.000 de euros. Es decir, simplemente por tener una cuenta con nosotros, Active Trades va a pagar un seguro para cada uno de sus clientes de hasta 1.000.000 de euros. ¿Vale? Dicho lo cual, vamos a la parte interesante. Sé que muchos de vosotros conocéis de inteligencia artificial, sé que muchos de vosotros no, pero probablemente muchos no sepáis lo que ya se puede hacer con la inteligencia artificial. De momento os voy a dejar un par de minutos la advertencia de riesgo, que siempre es importante tenerla en cuenta. Ya sabéis que todo lo que vais a ver aquí es simplemente material divulgativo y nunca es un consejo ni una recomendación de inversión. Dicho lo cual, vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Básicamente, cómo la inteligencia artificial detecta oportunidades ocultas en el mercado y cómo nos va a ayudar a que podamos trabajar con esas oportunidades, ¿vale? Hasta hace, pues relativamente muy poco, la inteligencia humana, el cerebro humano era la máquina más perfecta que existía. Era la única manera que teníamos de poder procesar gran cantidad de datos. Y teníamos que trabajar muy mucho para poder tener esa máquina bien engrasada, que nuestras neuronas trabajasen muy bien y que toda esa red de neuronas crease una red que permitiese procesar gran cantidad de información. Ahora bien, como decimos, el procesamiento con precisión de todos esos datos en la inteligencia humana es extremadamente limitado si comparamos al poder computacional que tenemos a día de hoy. Esto no es algo nuevo, ya sabíamos hace muchos años, partiendo de los 60, que llegaríamos a un punto similar. Ya sabíamos en el invierno de la inteligencia artificial, porque también lo hubo, que existía la teoría de crear una red neuronal que nos permitiese hacer una red interesante. Y es que los orígenes de la inteligencia artificial se remontan mucho más atrás, no es una cosa nueva. Y la idea de crear esta red siempre ha estado un poco en nuestras cabezas. Ahora bien, no teníamos, como decíamos, el poder computacional necesario para poder emular, ni siquiera acercarnos a la capacidad que tienen las neuronas de comunicarse entre sí y de, por tanto, crear redes neuronales, que es lo que estáis viendo exactamente en pantalla. Esa es la representación gráfica de una red neuronal artificial. Básicamente es una imagen generada con inteligencia artificial de cómo esas neuronas artificiales, que se llaman nodos, interactúan entre ellas. Y para que os hagáis una idea, es como tener muchos cerebros a la vez trabajando de manera totalmente autónoma. ¿Cuál es el problema de tener muchos cerebros a la vez? Aquí tenemos un montón de cerebros. Si los juntáramos todos, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos una idea clara? Muy probablemente no. Cada uno tendría una serie de condicionantes, de vivencias, tendría lo que llamamos el sesgo emocional, además. Y esto daría al traste con cualquier tipo de evaluación objetiva, porque el sesgo emocional del ser humano no nos permite ser totalmente objetivos, siempre hay una parte de subjetividad. Fijaos que esta imagen, creada con inteligencia artificial, explicándole bien a la inteligencia artificial qué es lo que yo quería ver en pantalla, para mí representa exactamente ese sesgo emocional, ese momento de duda, esa frustración, esa emoción exacerbada
por unos beneficios fantásticos. O por el contrario, esa falta de capacidad para entender por qué estoy perdiendo dinero si lo estoy haciendo bien. ¿A cuántos os ha pasado levantar la mano que habéis dicho, pero por qué estoy perdiendo dinero si lo estoy haciendo bien? ¿A cuántos? No mola hablar de pérdidas, ¿eh? Probablemente a bastantes más de los que han levantado la mano. Pero sí que es cierto, al fin y al cabo, que lo que hacemos con este sesgo emocional es coartar un poco lo que podemos hacer. Sin embargo, combinando un poco las capacidades de la inteligencia artificial junto con algo de experiencia propia, no estoy diciendo que la inteligencia emocional vaya a venir a resolver todos nuestros problemas, sí que podemos generar sistemas muy complicados que a priori serían prácticamente imposible generar sin una mayor experiencia o sin una gran cantidad de tiempo. Lo que podemos entender es que a través de algoritmos de aprendizaje automático, la inteligencia artificial puede adaptarse a las condiciones de mercado y mejorar la rentabilidad del trading. Y esto ya lo sabemos porque ya todos somos capaces de entender que la inteligencia artificial puede procesar muchísimos datos. Esto lo tenemos claro. Ahora bien, ¿cuánto necesito procesar? ¿Cuánto de miedo y cuánto de realidad existe en mi trading? ¿Cuánto invierto? ¿Cuántas veces habéis dicho eso? Yo como responsable de una entidad financiera escucho todos los días, pero Javier, ¿cuánto me recomiendas invertir? ¿Cuánto es el mínimo que se puede invertir? ¿Cuánto es el máximo que yo debería invertir? ¿Qué me diríais si hay una manera a día de hoy donde no tengáis que recurrir a un profesional para tener una respuesta óptima para cada uno de vosotros? Sería fantástico, ¿no? Una de las preguntas que más nos hacen, resuelta gracias a la inteligencia artificial en vuestras propias casas. Fijaos, yo le escribo a ChatGPT, que conocéis todos más que de sobra, un prompt, una estructura verbal en la que digo qué es lo que quiero hacer. Le digo, compórtate como un asesor financiero y crea un formulario autoevaluable siguiendo los test de idoneidad, voy a leer aquí para no torcer la cabeza, los test de idoneidad de MiFID II para poder determinar mi aversión al riesgo y la idoneidad de invertir un porcentaje u otro de un total de 100 unidades. Diréis, ¿qué prompt tan complicado? Es que efectivamente lo que nosotros necesitamos saber es la idoneidad para mí. Y quiero que cree un test para mí. Y que ese test, además, esté soportado en algo objetivo y no subjetivo. Por tanto, me voy a basar en la normativa. Y es que ChatGPT se sabe la normativa. Es alucinante, pero se la sabe. Y así que me crea un test. Aquí no nos vamos a enrollar muchísimo. Podéis hacerle fotos, me echo a un ladito para no molestaros. Y básicamente ese test que me crea es un test que está basado en preguntas que buscan que yo le dé una respuesta y que luego pueda evaluarla. Porque si yo pregunto, oye, ¿tú eres muy arriesgado? Me dirás sí o no, o depende. 3 respuestas. Pero si te digo, del 1 al 10, ¿cuánto de arriesgado eres? Entonces ya me dirás, pues yo creo que un 6, un 7, un 2. Sigue siendo una percepción objetiva. ¿Qué pasa si gracias a esto la percepción ya no es objetiva? Ya no es subjetiva, perdón, es totalmente objetiva. Y además buscamos que sea totalmente evaluable con estas opciones. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción 5. Hemos hecho 5 perfiles. 5. Y no va a depender de lo que nosotros creamos de nosotros mismos, sino de las respuestas que le demos a ChatGPT. Y le decimos, teniendo en cuenta el valor obtenido anterior, por favor, crea un cuestionario donde al insertar un número resultante del test de idoneidad creado nos diga
¿qué porcentaje de 100 destinar a una inversión en renta variable? ¿Qué estamos haciendo con esto? Parametrizar nuestros miedos, parametrizar de una manera objetiva lo que podemos o no podemos hacer con respecto a la aversión al riesgo que nosotros mismos tenemos de manera objetiva. ¿Vale? A partir de ahí, ChatGPT me dice, cuestionario de, lo veo aquí que ahí se ve muy pequeño, cuestionario de asignación a renta variable. Por favor, ingresa el valor obtenido en el test de idoneidad, el resultado de la suma de los puntos que calificaste previamente. Y te dice, valor del test de idoneidad. Con base en el valor del test de idoneidad, te proponemos una recomendación de la asignación de renta variable. Ingrese su valor en la casilla anterior. Fijaos que hay 5 secciones. ¿Os acordáis? 5 grupos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 grupos. Ahora es tan sencillo como ponderar esos grupos al siguiente test. Y digo, vale, si tengo un 1, debo invertir menos del 10% de mi capital de inversión en renta variable. Recordad que habíamos pedido a ChatGPT que nos hiciera una simulación sobre 100. Por tanto, aquí tenemos los porcentajes de manera muy clara. Si mi grupo de asignación es el 2, entre el 10 y el 20, y así sucesivamente. 30-40, 20-30, 30-40 y más de 40. Importantísimo, por supuesto, estas recomendaciones son solamente una guía para que vosotros de manera objetiva seáis capaces de identificar cuál es la aversión que tenéis ahora, porque mañana puede ser otra. Por tanto, esto mide vuestras condiciones actuales, ¿vale? Y ahora bien, ahora que tengo claro cuál es la cantidad que tengo que invertir en renta variable y derivados, ¿coincide con la percepción propia que yo tenía? Aquí vais a alucinar, porque casi nunca coincide. ¿Era capaz de diversificar mis fondos de forma objetiva? En algunos casos sí, pero en la gran mayoría veréis que no. ¿Qué parte del miedo guiaba mis decisiones y cuál la razón? Aquí va a depender muchísimo la experiencia de cada uno de los inversores y de cada uno de los traders. Pero desde luego, lo que tenéis que hacer es ajustar el porcentaje de vuestros fondos teniendo en cuenta las coberturas con el apalancamiento que imprimes a tu cuenta o cuentas. Indispensable. Ahora que ya sabemos cómo autoevaluarnos de manera totalmente objetiva y que gracias a ChatGPT no tenemos que acudir a un profesional que igualmente tendría una opinión subjetiva por cómo vais vestidos, por la entonación que tenéis, por lo que le habéis contado, por lo que no le habéis contado. Aquí no vais a tener nada de esto. No me entendáis mal, esto es simplemente una pequeña guía, algo que os va a ayudar a tener una idea de lo que podéis hacer. Por supuesto no es el Padre Nuestro, ni es una ley inmutable, es un simple ejemplo. Pero este ejemplo hasta hace nada no existía. Y no existía y no lo podíamos crear nosotros para nosotros mismos. Y eso es absolutamente alucinante. ¿Qué más podemos crear a día de hoy? Que aquí ya es donde la cosa empieza a ponerse jugosa. Probablemente muchos de vosotros cuando habéis visto el título de la ponencia habéis dicho, bueno, a mí lo que me interesa es saber cómo utilizo la IA para operar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Vale, vamos ahí. Y le digo a ChatGPT, actúa como un programador de código PineScript, podría ser MQL4, MQL5, cualquier código, cualquier lenguaje de programación que yo quiera utilizar para la plataforma en la que voy a operar. En este caso vamos a hablar de TradingView y Pine es el código de TradingView. Por tanto, decimos, actúa como un programador de código PineScript y diseña, no lo vamos a diseñar nosotros, diseña un código para generar una estrategia de trading basada en sobreventa y sobrecompra. Y aquí es cuando la mayoría me dice, hombre, Javier, ¿cómo te va a hacer ChatGPT una estrategia sin que tú le digas cuál es? Esto ya sería ciencia ficción. ¿Cómo va a crear una estrategia de la nada si tú no le das los parámetros? Casi imposible, ¿no? Bueno, pues le digo, usa un máximo de 3 indicadores que se combinen y explica cómo usar la estrategia.
haz que se pinte en el gráfico los puntos de entrada y salida de cada trade. Pinta de color verde las entradas en compra y de color rojo las entradas en venta. Pinta las salidas en color azul. Esto sería la bomba, si funcionara, ¿no? Y yo le digo que lo haga. Y va el tío y lo hace. Me crea directamente un código que le he solicitado en el lenguaje que a mí me conviene. En este caso es PineScript, pero podría ser MQL4, MQL5, lo que queráis. Vamos a usar TradingView y por ello hemos elegido PineScript, como he dicho antes. Pero ojo, comete errores en su codificación y no funciona. ¿Y qué hago? ¿Qué haría de manera tradicional? Pues llamar a Antonio, mi informático, y decir, Antonio, macho, esto no va. Y Antonio me diría, ¿has probado a reiniciar el sitio? Bien, pero ChatGPT no me dice eso. Me dice, dime en qué me he equivocado. Yo no entiendo en qué se ha equivocado. Yo no lo entiendo. Aquí me dice una serie de errores. Yo no sé qué significan esos errores. Pero Antonio, o en este caso ChatGPT, sí que entienden cuáles son los errores y sí que es capaz de decir, ah, fenomenal. Pues, perdona, me he equivocado. Espera que te lo voy a arreglar. Pero ¿cómo sabe que se ha equivocado y me lo puede arreglar? Él mismo. Pues sí. No duerme, no descansa, no está ocupado, no le pillas fatal y no protesta porque le des la murga porque algo que ha hecho no funciona. Directamente te dice, ah, perdón, te lo voy a hacer que no me había dado cuenta de esto. O sea, llegamos ya a unos límites absolutamente increíbles. Entonces me voy a TradingView y en la parte del Pine Editor, que es donde se programan las estrategias, le pego el código que me ha generado en ChatGPT. Pero fijaos que ahí arriba hay una cosa que pone copy code. O sea, ni siquiera tengo que arrastrar el ratón. Vaya a ser que me deje una parte de código y diga, esta mierda no funciona. A lo mejor he sido yo, ¿no? Copy code, así no me equivoco. Me voy y lo pego directamente aquí. ¿Y qué sucede? Me hace una estrategia completa, tal y como yo le he pedido, con un 68% de rentabilidad y un profit factor de 1,45. En 15 minutos. Los que hayáis hecho estrategias sabéis que esto se tarda meses. Y que en testear la estrategia se tarda meses, cuando no años, con cada una de sus actualizaciones. ¿Esta es la mejor estrategia del mundo? No. ¿Voy a poner el 100% de mi capital de inversión en esta estrategia? No. Pero esto lo he hecho en 15 minutos, sin saber programar, y no lo he hecho yo. Lo ha creado ChatGPT. Yo no tenía que saber crear una estrategia. ¿Qué sucedería si le digo a esa misma estrategia genera un código que no permita más de un 5% de drawdown? Yo no sé cómo se hace, pero ChatGPT sí. Y si nos vamos a ver el backtest, yo tenía 4 servidores en una empresa en la que generábamos estrategias. Alguno de vosotros la conoce y hemos hablado estos días de ella. Y veíamos cómo durante cada una de las modificaciones que hacíamos al sistema o a los sistemas, teníamos que tener esos 4 servidores compilando datos, ¿verdad? Y mientras compilábamos datos, pues pasaba un día y otro, y un mes y medio, y queríamos saber cuál era el resultado durante mes y medio, durante 2 meses, dependiendo de lo largo que fuera ese backtest, tic a tic, y no lo sabíamos. ¿Sabéis cuánto tarda en hacer el backtest de 5 años a día de hoy de esta estrategia? En cada una de sus temporalidades. 1 segundo. Ridículo. Ridículo. He hecho el idiota pagando un montón de horas a un informático que se ha
pegado una paliza de mucho cuidado a escribir ese código en distintos lenguajes de programación, a estudiar un montón, y que lo único que ha conseguido es un desarrollo durante años que a día de hoy, sin toda esa cantidad de conocimientos, podemos hacer en 15 minutos. Ahora imaginad que en vez de 15 minutos a esto, le dedicamos una semana. Ahora imaginad que le dedicamos 2 meses. Ahora imaginad que le dedicamos 6 meses. ¿Qué creéis que puede pasar? Básicamente, vamos a definir una estrategia que no conocemos, ajustándola a nuestras necesidades. Y vamos a empezar a ponderar nuestro capital desde la manera más conservadora hasta la más agresiva, según veamos que la estrategia cada vez va mejor, ¿no? Por tanto, lo más importante de todo esto es ver directamente cuál es el movimiento que hemos obtenido en solo 15 minutos. Imaginad vosotros, que muchos de vosotros sois traders profesionales, algunos estáis empezando en el mundo del trading. Imaginad la herramienta, esto es un martillo, esto no es la gallina de los huevos de oro. Imaginad construir una casa sin un martillo, con piedras, con lo que encontremos. Pues esto es lo mismo. Imaginad buscar información en la enciclopedia Larousse, aquella que está en casa de los abuelos, que tiene un montón de tomos llenos de polvo, y tener que buscar de un lado a otro, o escribir en Google. Esto es lo mismo. Es una revolución terrible, ¿vale? Y esto, a partir de hoy, nos va a ayudar no solamente a entender cómo funciona la inteligencia artificial, sino a entender cómo funciona lo que queremos nosotros del mercado. Gracias al test de idoneidad, autoevaluable, no vamos a pasarnos de vueltas. Y vamos a tener una ponderación de nuestro capital de inversión adecuada. Ni mejor ni peor, adecuada a nosotros mismos. Y ahora bien, imaginad que todo esto, además, lo puedo operar directamente en TradingView. Es decir, no tengo que analizar en TradingView e irme a mi cuenta con el broker con el que estoy operando y colocar la operación manualmente. No, no, no. Imaginad que esas señales que acabáis de ver, de la estrategia que acabáis de crear, solo tenéis que darle al clic y se operan. Pues bien, Active Trades está completamente integrado en TradingView a día de hoy con 118 activos. Vendrán muchos más, ya sabéis que las integraciones son lentas, pero a día de hoy con 118 activos podéis hacer esto. Con que lo hagáis con uno, euro-dólar, SP, DAX, con que lo hagáis con uno, ya es una pasada. ¿Sí o no? Ahora imaginad operarlo directamente. ¿Y cómo se opera? Pues directamente conectando la cuenta, diciendo, hola, tengo cuenta en Active Trades. Como hay una integración, me la conecta y empiezo a operar. Así de sencillo. Y si os digo, me echo un ladito para que hagáis fotos a esa diapo, que seguro que os va a interesar, y si digo que hay otras 20 inteligencias artificiales que os pueden ayudar a hacer esto. No una ni dos, esto es un mero ejemplo. Ya habéis visto las imágenes que se pueden crear con inteligencia artificial durante esta presentación. Ya habéis visto cómo la inteligencia artificial puede crear estrategias para nosotros. Y ya habéis visto cómo gracias a TradingView y la integración que hay de TradingView con Active Trades, podéis operarlas directamente. Ahora multiplicad eso por 20. ¿No es alucinante? Estamos en ese punto. Estamos en el punto más alucinante del desarrollo tecnológico para cualquier trader. Y yo me encuentro muchos traders que me dicen, Javier, entonces, ahora ya el conocimiento, el expertise, el trabajo de un trader se va a acabar, porque si esto lo hace por ti, ¿qué sentido tiene? Pues es como decir que el conocimiento de un constructor de casas se va a acabar porque le has dado un martillo. Hará muchas mejores casas el constructor que alguien que no sabe construir casas. Con ChatGPT y con estas 20 inteligencias artificiales va a suceder exactamente lo mismo. Haréis mucho mejor vuestro trabajo, seréis más eficientes, seréis más objetivos con vuestro propio trabajo.
y por tanto obtendréis mejores resultados. Por tanto, a día de hoy, el trabajo del trader muta, cambia, pero su expertise y su conocimiento sigue siendo impagable. Y gracias a eso tenemos miles de opciones con tecnología como esta. En definitiva, la IA, como decíamos, es un aliado indispensable para procesar datos, generar estadísticas y aumentar la rentabilidad a la que podemos acceder cada uno de nosotros. Este es el fin de la presentación. Espero que os haya emocionado tanto como a mí crearla. Muchas gracias. No sé cómo he ido de tiempo, si me pasa mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí? ¿No? ¿Tan claro lo he dejado todo? Bueno, me alegro. Pues nada, muchas gracias. Vamos a estar fuera todo el equipo de Active Trade, una pequeña parte del equipo de Active Trades. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos encantados de atenderos a todos. Muchas gracias y buen día.